Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Gracias por venir, hermanos, a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Hoy les voy a dejar un día libre sin el libro de Marcos, pero vamos al libro de Génesis, hermanos. Génesis 22. ¿Sí, hermanos? El libro de Génesis. Los del rancho le dicen Génesis, pero nosotros Génesis, ¿verdad? Digo por si hay aquí alguien del rancho, ¿verdad? Todos somos del rancho, ¿para qué nos hacemos? Bueno, de Génesis olemos a puro sirre, hermanos. Sí, a gallina y a todo. Génesis 22. ¿Dicen amén porque sí vuelo o porque sí? No. Allá hacemos, hermanos, allá hacemos. Génesis 22, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 5. Génesis 22, versículos del 1 al 5. Yo lo leo, usted me sigue ahí con su vista. ¿Listo, hermanos? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ahí ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien, hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de predicar, hermanos. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, gracias por sus bendiciones. Gracias, Dios, por la vida, por esta oportunidad de predicar su palabra. Quiero ser de bendición, Señor, a los hermanos. Ayúdeme, Señor, perdónenme, límpienme. Y Santo Espíritu, por favor, ayúdenos a ser entendidos, a predicar su palabra, a no inventar, Señor, nada que su palabra no diga. Señor, solamente su palabra, Señor, porque su palabra prevalece y prevalecerá hasta la eternidad, Señor. Por favor, ayúdenos, Padre, en esta hora a ser adoradores y oidores, pero no tan solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Por favor, bendíganos, en el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a predicar, hermanos, acerca de Génesis 22, hermanos. Vamos a mencionar algunas cosas, hermanos, que están en todo el capítulo, bueno, casi en todo el capítulo, hermanos, 22 de Génesis. Yo creo que no vamos a salir de ese pasaje, hermanos. Mire, hermanos, definitivamente, hermanos, que nuestra fe, hermanos, es valiosa, hermanos. Nuestra fe es valiosa, y tan valiosa es nuestra fe que el diablo, a como dé lugar, quiere hacer tambalear nuestra fe, hermanos. Nuestra fe es tan valiosa, hermanos, que a través de ella, hermanos, en primer lugar, nosotros recibimos el Evangelio de Cristo. Pero también a través de la misma fe, hermanos, nosotros hemos caminado el tiempo que usted tenga de ser cristiano, usted lo sabe. Hemos caminado, hermanos, y nuestra fe ha sido atacada, hermanos, por el diablo. Nuestra fe ha sido bombardeada con muchas cosas que el diablo ha mandado en nuestra vida. Ahora, hermanos, algo que ya entendimos, la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, es que nuestra fe es probada a diario, hermanos. ¿Sí? Siempre. Todos los días, puede ser en menor escala o en mayor escala, pero, hermanos, nuestra fe a diario es probada. A veces, hermanos, hemos salido bien librados, hermanos, de la prueba de la fe. A veces, hermanos, hemos fallado en la prueba de la fe. ¿Por qué? Pues andamos débiles en la fe y pues ni modo. O a veces andamos fuertes en la fe y triunfamos, y eso se siente mejor. Pero, hermanos, definitivamente nuestra fe todos los días es atacada. Ahora, hermanos,
¿De qué depende, hermanos, que nosotros como cristianos permanezcamos en la fe? Depende, hermanos, de qué tan fortalecida está nuestra fe. Así, sin tanta ciencia, hermanos, un cristiano que no lee la Biblia no está muy fortalecido en la fe. Un cristiano que no ora, un cristiano que no está sirviendo a Dios, un cristiano que no es fiel a Dios en lo que ya sabe que tiene que hacer, muy difícil, hermanos, estará fuerte en la fe. Entonces, cuando llega el enemigo, hermanos, a atacar nuestra fe, entonces es donde demostramos qué tan fuerte o qué tan débil está nuestra fe. ¿Me está entendiendo? Hermanos, la fe es básica, hermanos, para las pruebas. Ya que sin ella, hermanos, seríamos abrumados. Y a veces aún con la fe somos abrumados, hermanos. Pero imagínense si no tuviéramos la fe, hermanos. Definitivamente, hermanos, algunos ya nos hubiéramos suicidado. No se crean, ¿verdad? Pero ya anduviéramos como gallinas descabezadas. ¿Sí sabe cómo andan las gallinas descabezadas? Sin cabeza. No es cierto, andan por todas partes. Sí. ¿Cuántos de ustedes les tocó ver a sus papás matar a una gallina? Que la agarraba del pescuezo y le daba vueltas y luego la soltaban y parecía que todavía andaban atrás de uno correteándolo y aventando chorros de sangre. Ay, se vio muy feo eso. Ay, hasta me dio hambre, dijo, no es cierto. Pero hermanos, ¿por qué le estaba diciendo eso? Explíqueme. Por la fe. Que nosotros, hermanos, andaríamos así y a veces andamos así. Depende de qué tan fuerte está nuestra fe. Ahora, hermanos, los que estamos aquí, nuestra fe ha sido probada en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes problemas, enfermedades, necesidades y muchas cosas. Es más, puedo asegurar que algunos de los que estamos aquí, tal vez su fe está siendo probada en estos días. No sabe qué hacer, no sabe si seguir o no seguir. No sabe si va a salir o no va a salir. No sabe si va a pasar la prueba o no. Porque su fe tal vez no está tan fuerte como usted o como yo a veces lo creemos, hermanos. Hermanos, y la fe, hermanos, es básica, hermanos, para la prueba. Seríamos, hermanos, unos mentirosos si no reconociéramos que a través de la fe es que hemos permanecido, hermanos, en el camino de Dios. Amén. Por las pruebas que ha habido. En el libro de Lucas, capítulo 22, ahorita vamos a regresar a Génesis. En el libro de Lucas, quiero que vaya por favor al libro de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 22. ¿Sí? En el libro de Lucas, capítulo 22. Usted me dice, hermanos. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Amén. ¿Sí? Al 34. O al 33. Por ahí, mire lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, hermanos, aquí hay varias cosas acerca de la fe. Número 1. La primera cosa, hermanos, acerca de la fe es que la fe nos ha sido dada para los momentos que Satanás nos zarandee, hermanos. Ahora, Satanás nos ha zarandeado, ¿sí o no, hermanos? A mí sí, muchas veces, a veces todos los días. Me anda zarandeando por aquí, zarandeando por allá. Va a decir, hermano, ¿qué? Satanás no más anda atrás de usted. Hermano, Satanás anda también atrás de usted. Pero a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Porque Pedro nos dice que debemos estar velando y orando, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando, bueno, ya creo que me revolví, pero anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué significa eso? Que desde que usted se levanta hasta que usted se duerme y aún dormido, Satanás, hermanos, está listo para zarandearlo. Ahora, hermanos, entonces la fe, hermanos, nos ha sido dada para resistir cuando seamos zarandeados. Número 2. Mire lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Otra cosa acerca de la fe, hermanos, es que la fe a veces nos puede faltar. ¿En qué, hermanos? Pues en Cristo, en la fuerza, bueno, depende de lo que usted esté pasando. La fe te puede faltar, aunque seas cristiano, aunque tengas tiempo en la iglesia, siempre tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Muchas veces la fe nos puede estar faltando y por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Número 3, miren lo que sigue diciendo ahí. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, hermanos, otra cosa acerca de la fe es que lo que te va a ayudar no es la fe de Dios. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Tu fe en Dios. ¿Sí? Uno puede decir, hermano, yo, así como enseñan algunos motivacionistas, no sé cómo se llaman, digan, pero que dicen, tú puedes hacerlo, tú puedes ser exitoso, y te dicen, yo creo que tú lo puedes hacer, está bien que tengan fe en ti, pero aunque tengan fe en ti, tú no vas a hacer nada si no tienes fe en ti mismo en hacerlo. ¿Me entienden? Y lo que está diciendo Jesús aquí a Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido permiso para darte una zarandeada, pero yo rogué por ti para que tu fe no falte. ¿Me está entendiendo? Amén. Usted es responsable de su fe, hermanos. Amén. Usted sabe qué tan alta, qué tan fuerte está su fe. No depende de la iglesia, hermano, su fe. No depende de lo que usted escucha, de la predicación, aunque también le puede servir. Pero, hermano, su fe depende de usted mismo. De lo que usted ore, de lo que usted, ya le dije hace rato, de lo que usted haga para el Señor y todo esto. Ahora, sigue diciendo allí, hermanos, siguiente. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra cosa, hermanos, acerca de la fe, es que la fe te va a ayudar a salir de la prueba. Aquí, ¿cómo nos damos cuenta de eso, hermanos? ¿Qué le promete? Bueno, no le promete, pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? Cuando vuelvas. Vas a volver. Sí, Satanás te va a zarandear y yo he pedido que tu fe no falte, pero Pedro, vas a volver. Pero ¿cómo iba a volver Pedro, hermanos? Recuerde usted, Pedro volvió humillado. Pedro volvió avergonzado porque había negado a Cristo, ¿se acuerda? Pedro, hermanos, volvió avergonzado, ¿por qué? Porque en vez de estar predicando, Jesús los encontró pescando, ya olvidándose de lo que estaban haciendo. Pero Jesús, hermanos, le dice a Pedro, pero vas a volver a regresar. Y una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Estas 4 cosas de la fe, hermanos, tenemos que entenderlas, hermanos, porque sin la fe, hermanos, nuestra historia puede ser otra, hermanos. Amén. O nuestra historia puede terminar muy pronto. Nuestra historia cristiana, hermanos. Muchas veces, hermanos, la fe ha obrado en nosotros, pero hay ocasiones, hermanos, en que la fe se tambalea en nuestras vidas, o que la fe, hermanos, nomás está pendiendo de un hilo, la fe de cada uno. Pero entienda esto, hermanos, todo cristiano es probado en la fe. Ahora, hermanos, cuando la fe es probada, y le dije yo hace rato, a veces todos los días nuestra fe es probada, ¿verdad que sí? Todos los días. Pero hay veces, hermanos, que la prueba no dura un día, no dura 2, no dura 3, no dura 4. A veces la prueba, hermanos, dura meses. A veces la prueba dura años. A veces la prueba, hermanos, pareciera que no tiene fin. Pero yo lo que pregunto, hermanos, es que si nosotros estamos preparados para ese tipo de pruebas. Estamos preparados tal vez para una pruebita fácil según para nosotros. Como que, tuve esta prueba y la pasé. Y ya nos acostumbramos a las pruebitas. Pero ¿qué cuando llegue la prueba, hermanos? Todas son pruebitas. Pero ¿qué cuando llegue la madre de las pruebas? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Estamos preparados para eso? Me temo, hermanos, que muchos no estamos preparados para eso. Amén. Cuando llegue la verdadera prueba, todo lo que ha pasado son pruebitas,
que el Señor está usando para fortalecer tu fe de alguna manera y sí ha funcionado, tu fe ha evolucionado y vas avanzando, pero el Señor solo te está preparando para cuando llegue la prueba grande, hermanos. Y va a llegar, hermanos. A todos nos va a llegar, o a todos ya nos ha llegado. Hermanos, hay pruebas, hermanos, que duelen. ¿Sí sabían? Amén. Y duelen mucho. Un día, hermanos, vaya a Génesis, por favor. Y me pasan el micrófono, por favor. Ahí lo tiene. Génesis 22, hermanos. Un día, hermanos, Dios no duerme, sí sabe, ¿verdad? Un día, hermanos, Dios vio a Abraham dormido o en su casa. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Dios, hermanos? Lo voy a probar. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios está pensando eso de nosotros. Estamos dormidos, estamos en nuestras actividades, trabajos, escuelas, etcétera, etcétera, envueltos en las actividades diarias, y Dios un día dice: pues todo lo que te he mandado a tu vida, Samuel, son pruebitas, pero ya se te llegó la hora. Voy a probar verdaderamente tu fe. Y se le llegó a Abraham. Mire lo que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, ya respondió, heme aquí. Y mire la pruebita, hermanos, así bien sencillita. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿A quién, hermanos? ¿Quién amas? A quien amas. ¿Algunos de ustedes aman a sus hijos, hermanos? ¿Abraham amaba a su hijo? Amén. Definitivamente. Y luego era el único. Dice: y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no le reveló el monte, el lugar exacto, perdón, del monte. Dios solo un día le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y Dios se encarga, hermanos, de recalcarle a Abraham: tu único, a quien tú amas. ¿Abraham estaba preparado para eso, hermanos? ¿De qué dependía su preparación? La fe. De la fe, hermanos. Por eso yo les vengo diciendo, hermanos, que la fe es básica en la prueba. Hermanos, ¿qué cuando la prueba te hace sufrir? ¿Qué, hermanos, cuando la prueba es tan fuerte que sientes que se te va la vida? ¿Estamos preparados para eso, hermanos? Deberíamos recordar, hermanos, que Dios siempre nos va a estar probando. Pero un día, hermanos, Dios nos va a probar de tal manera que no vamos a entender por qué está sucediendo esto. Solamente nos vamos a ver en medio de la prueba, hermanos. Pero déjeme decirle algo, hermanos. En medio de la prueba, Dios, hermanos, siempre provee Amén. lo que se necesita para salir adelante. Siempre. Sean palabras, sea salud, sea consuelo, sea dinero, sea un amigo, sea alguien. Siempre Dios provee para salir adelante, hermanos. Amén. Así que si la prueba llega a nuestra vida, hermanos, es verdad que hay pruebas que nos duelen, pruebas que pensamos que no vamos a poder pasar. Pero, hermanos, acuérdense, tenemos nuestra fe en un Dios que está vivo, hermanos. Amén. Y esa fe, hermanos, nos va a tener que sacar adelante, no porque tenga que hacerlo, sino porque así funciona la fe, hermanos, es la fórmula.
para que nosotros podamos, hermanos, salir adelante. Y Dios se va a encargar de proveer, hermanos, siempre lo que sea que necesitemos, hermanos. Por eso, hermanos, allá al final, bueno, casi al final, hermanos, en Génesis 22, versículo 14, miren, hermanos, cómo llama a Abraham por allá, aquel lugar, hermanos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Hermanos, ese es el tema de esta noche, Jehová proveerá. Hermanos, pero no crean que Jehová solo va a proveer porque nosotros queremos que Él provea. Hermanos, Jehová va a proveer cuando Él vea una fe sólida en nosotros, hermanos. Una fe que no está tan valiente, que sí, tal vez esa fe acá muy adentro lo piensa y dice, pues ¿qué está pasando? Pero hermanos, necesitamos tener una fe sólida, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, en primer lugar, hermanos, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, llegar a la conclusión como a la que llegó Abraham, de que Jehová proveerá? Número uno, hermanos, miren lo que dice Génesis 22, 2, hermanos. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y miren lo que dice, hermanos, que hizo Abraham. Se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó 2 siervos, y entre ellos también tomó a su hijo, cortó la leña, preparó todo para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, ¿no era más fácil no levantarse? ¿No era más fácil, en lugar de ir al lugar que Dios le dijo, irse al otro lugar como lo hizo Jonás? Pero ya saben lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Hermanos, Jehová va a proveer cuando usted y yo, hermanos, obedecemos su palabra, hermanos. De otra manera, hermanos, podrás estar pasando por algo tan sencillo, tan insignificante, pero si no obedeces a la palabra, hermanos, eso se va a convertir en algo grande que no vas a poder con ello. Pero el día que llegue algo grande verdaderamente a tu vida, una prueba grande que Dios permita en tu vida, hermano, vas a necesitar la provisión de Dios ahí. Y la manera en que Dios te va a proveer es que le obedezcas, aunque no entiendas lo que te está pidiendo, aunque no aceptes lo que Él te está diciendo. Digo que no aceptes como una manera de que no crees, de que no crees lo que te está pidiendo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo, Señor, me estás pidiendo eso? Si me lo acabas de dar, si tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y que de ahí iba a tener una descendencia tan grande, ¿cómo que me lo estás pidiendo ahora para sacrificarlo? Hermano, no nos dice la Biblia que Abraham dijo algo, hermanos. No sabemos si lo pensó porque la Biblia tampoco lo dice. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que obedeció. Se levantó muy de mañana. Hermanos, la fe de Abraham, hermanos, debería dar muestras de obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe es obediente, hermanos. Dios estaba probando, hermanos, a Abraham. Y no lo estaba probando en cualquier cosa, hermanos. El Señor le dice en el versículo 2, es la persona a quien ¿qué? A quien amas. ¿Usted se imagina eso, hermano? Dios ya sabe lo que va a hacer, hermano, pero nosotros no. Y como nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, es ahí donde funciona ¿qué cosa, hermanos? La fe. Pero no titubee, hermanos. Lo que Dios le pida, obedézcalo. No va a perder, antes va a ganar. Dios te provee lo que necesites cuando tú y yo, hermanos, estamos determinados a obedecerlo. ¿Qué es lo que necesitaba hacer Abraham, hermano? Nada más, obedecer. Le digo, él hubiera podido no haberse levantado y decir, no, Señor, me quedé dormido, discúlpame, ya se pasó el día que tú escogiste, ya ni modo. O Señor, uno de los asnos no quiso funcionar, ni modo. O Señor, uno de los siervos no quiso y ni modo. O Señor, no pude cortar la leña o la leña estaba mojada, o etcétera, etcétera, excusa tras excusa. Hermanos, Abraham pudo haber dicho un montón de excusas, hermanos, para que Dios
o para no pasar por esa prueba. Pero hermanos, Abraham sabía que lo único que una persona tiene que hacer cuando Dios dice algo es obedecer, hermanos. Amen. Lo único que nosotros tenemos que hacer cuando Dios dice que hagamos algo es obedecer, hermanos. Es una prueba de nuestra fe. Hermanos, Dios constantemente lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, pero necesitamos la fe, hermanos, para obedecer, hermanos, y muchas veces, hermanos, nos falta. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que no obedecen a Dios, hermanos? Por falta de fe. Y es lo que necesitamos. Hermanos, tal vez muchas preguntas surgirían si Dios le hubiera dicho a Abraham, pero Dios no le dijo a Abraham: Abraham, ¿estás de acuerdo, sí o no? Abraham, ¿qué te parece lo que te estoy pidiendo? Vamos a sentarnos a dialogar. Que al cabo tú y yo somos amigos. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, ¿no? A ver, somos amigos, Abraham, vamos a platicar tú y yo. ¿Estás de acuerdo en que tu hijo sea sacrificado? ¿Usted cree que Abraham hubiera respondido si Dios le hubiera dicho: ¿estás de acuerdo? Que no. Hubiera respondido que sí. ¿Por qué cree? Porque tenía fe. Pero se fija cómo pensamos nosotros al contrario, ¿no? Hermanos, Abraham sabía quién era Dios, hermanos. Allá en el libro de Hebreos nos dice que Abraham tenía fe en que Dios podía aún levantar de los muertos a Isaac, hermanos. Amen. ¿Lo ha leído? Amen. Ahí lo dice en Hebreos 11. O sea que cuando Abraham, hermanos, se le pidió eso, en la mente de Abraham, ¿sabe qué estaba pensando, hermanos? Dios me lo está pidiendo, lo voy a sacrificar, pero Dios mismo me lo puede volver a dar. Esa es fe, hermanos. Amen. Fe para obedecer. Hermanos, ¿qué es lo que necesitamos usted y yo para obedecer? Solo fe, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Dios va a proveer. Dios va a proveer lo que necesitemos. Nada más hay que obedecer, hermanos. Cuesta mucho, pues a algunos nos cuesta mucho, a algunos les cuesta mucho, pero hermanos, solamente es una palabra de 2 letras. Pero está tremenda, ¿verdad? Número 2, hermanos. Miren lo que dice por allá. En el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice, hermanos? Y volveremos a vosotros. ¿Y por qué estaba tan seguro que iban a volver? Que tenía fe, hermanos. Aún aunque él sabía que su hijo iba a morir, tenía fe que iban a volver. Pero no creía que iba a traer un cadáver, iba a traer a alguien vivo. Él tenía esa fe. Amen. Hermanos, Jehová va a proveer, hermanos, cuando nosotros le obedezcamos, pero también, hermanos, Jehová va a proveer cuando nosotros lo adoremos, hermanos. Mire lo que dice el versículo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cuál es, hermanos? Adoraremos. Pero ¿sabe, hermanos, cuál era el objeto de esa adoración, hermanos? ¿Cuál era? La obediencia. La obediencia. El hijo, hermanos, que iba a ser sacrificado. Hermanos, Abraham iba a ir, hermanos, iba a poner a su hijo allí en sacrificio, lo iba a matar, hermanos, y enseguida que él lo matara, ¿sabe qué es lo que iba a hacer Abraham? Adorar a Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si la muerte duele, si la muerte es una tragedia. Hermanos, para un cristiano no. Amen. Hermanos, para un cristiano la muerte, hermanos, es un abrir y cerrar de ojos para estar con nuestro Señor. Amen. Hermanos, y ese es un motivo para adorarlo a nuestro Dios. Hermanos, sabemos que la gente celebra la muerte, adora la muerte. Nosotros no adoramos a la muerte, ni celebramos a la muerte. Nosotros adoramos a nuestro Creador, hermanos, a la vida que Él nos ha dado, porque sabemos que cuando muramos podemos ir con Él o vamos a ir con Él. Hermanos, qué difícil es adorar cuando hay pruebas, hermanos, pero sí se puede adorar, hermanos. Hermanos, la adoración, hermanos,
El Satanás nos ha robado la adoración a nuestro Dios, porque cuando hay pruebas es cuando menos queremos adorar, hermanos. Es cuando menos queremos cantar, es cuando menos queremos orar, es cuando menos queremos escuchar de Dios, es cuando menos queremos nada con Dios, porque nuestra incredulidad no nos permite adorar, hermanos, pero es cuando más deberíamos adorar. Decía el canto último que cantamos, que Dios es Dios de qué, hermanos, de la montaña, pero también es Dios de qué, hermanos, El valle. del valle. Pero nos gusta más estar en la montaña. No nos gusta pasar por el valle. Amén. Pero déjame decirle algo, hermanos. ¿Sabes dónde es donde ha crecido más mi fe, hermanos? No ha sido en la montaña, ha sido en el valle. Amén. ¿Sabe dónde he conocido la hermosura de mi Señor más, hermanos? En el valle. No ha sido en la montaña. Porque en la montaña es donde más me he olvidado de Él. Y en el valle es donde más me he acordado que tengo un Dios que me puede ayudar. Amén. Nunca deje de adorar a Dios, hermanos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no deje de adorar a Dios. Sea fuerte, póngase firme, Amén. porque la prueba que está pasando usted no es para que llore, no es para que se rinda, es para que adore a Amén. Dios, hermanos. Abraham sabía, hermanos, a lo que iba, pero ¿sabe quién no sabía a lo que iba? Isaac no sabía, porque le hizo una pregunta, ¿se acuerda? Isaac no sabía a qué iba, pero Abraham sí. Y qué cruel pensamiento, digo, puede venir a la mente, hermanos, de saber que llevas a tu hijo a la muerte, pero él no sabe. Pero, hermanos, Abraham aún así adoró a Dios, hermanos. Hermanos, el sacrificio, hermanos, era el hijo. El hijo no sabía, Abraham sí. Abraham estaba dispuesto a sacrificar y a adorar a Dios aún, hermanos. Pero ¿sabe por qué lo hacía Abraham, hermanos? Porque Abraham sabía que Jehová iba a proveer, hermanos. Desde que él se levantó en la mañana, hermanos, Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. ¿A usted no le ha pasado eso, hermanos? Que usted ya sabe lo que Dios va a hacer. Recuerdo hace muchos años, hermanos, no teníamos hijos, mi esposa y yo, y estábamos así en unas cuestiones de si seguir adelante o no en unas cosas con ciertas personas. Y me acuerdo muchas veces, hermanos, que veía a mi esposa llorar y eso me dolía en mi corazón porque somos una sola carne. Me dolía y a veces mi esposa me decía, ¿y a poco a ti no te duele lo que hacen estas personas? ¿Y cuánto más vas a aguantar lo que hacen estas personas? Y a veces parecía que ya no podíamos aguantar más, hermanos. Pero yo desde un principio sabía, hermanos, lo que Dios iba a hacer. No sé si me entienden, hermanos. No estoy diciendo que soy muy sabio ni nada, hermanos. Pero hay veces uno que ya sabe lo que Dios va a hacer. Aunque la prueba está bien dura y estás adentro de la prueba y te está doliendo lo que está pasando y te están hiriendo, te están lastimando o lo que sea que esté pasando, tú ya sabes lo que va a suceder. Y es que Dios va a intervenir. Y es que Dios va a obrar. Yo le decía a mi esposa, vamos a aguantar. Dios va a hacer algo y Dios va a hacer algo. Y Dios hizo algo, hermanos. Dios siempre va a hacer algo. Amén. Pero tenemos, hermanos, que adorar a Dios, hermanos. No, decía uno, no se desavalorine. Amén. Échele ganas, hermano. Amén. Dios va a proveer. No deje de adorar a Dios, hermanos. Aunque sea lo que más, como Abraham, lo que más te duele. Sacrifícalo de todos modos, que al cabo Dios es poderoso aún para resucitar a los muertos, hermano. Amén. Sacrifica lo que sea para Dios. Comienza a adorarlo verdaderamente. Muchos creen que la adoración a Dios solo es en la iglesia, hermano. La adoración a Dios también es afuera, con nuestras vidas sacrificadas a Dios.
Hermanos, era el hijo, el sacrificio que iba a ser demandado, que estaba siendo demandado. Hermanos, cuando damos lo mejor que tenemos o lo que más amamos, hermanos, es cuando verdaderamente estamos comenzando a adorar a Dios, hermanos. ¿Se acuerda cuando aquella mujer, hermanos, vino? Y dice la Biblia que Jesús estaba viendo lo que echaban en las ofrendas. Es decir, ¿a poco Jesús se fija? Sí se fija. Dice que venían, hermanos, los ricos, los poderosos, y echaban sus billetes grandes de 1,000 o de 2,000. Bueno, no dice eso, pero echaban billetes. Y vino aquella mujer, ¿y qué echó, hermanos? 2 blancas. 2 blancas. Y Jesús, hermanos, así delante de todos les dice: esta mujer echó más que todos ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos hombres, ¿qué es lo que más amaban? El dinero. ¿Y esta mujer qué es lo que más amaba, hermanos? A Dios. A Dios. Hay una gran diferencia, hermanos, en eso. Amén. ¿Sabe cuándo es cuando usted verdaderamente está comenzando a adorar a Dios? Cuando le da lo que más ama o lo mejor que tiene. Pero ¿sabe cuál es nuestra actitud? Con eso no te metas, Señor. Yo te doy esto, pero con esto no te metas. Bueno, te tengo noticias. Dios nunca ha querido lo otro. Dios siempre lo que ha querido es con lo que tú no has querido. Amén. Que no se metan. Amén. Sacrifícalo. Dios te va a proveer. ¿O no crees en Dios? Amén. Sacrifícalo. Amén. Ah, hermano, pero me va a doler. Sacrifícalo. Dios te va a proveer. Dios es poderoso, hermanos. Dios es el dueño de todo. Abraham, hermanos, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Hermanos, Dios tomó el objeto de la adoración que era su hijo. Número 2, Abraham, hermanos, llevó lo que se necesitaba para adorar. ¿Qué era lo que se necesitaba para adorar, hermanos? La leña. Sí, Abraham lo llevó. Número 3, Abraham preparó todo para adorar. ¿Qué preparó, hermanos, Abraham? El asno, a los asnos y a los siervos. Número 4, hermanos, Abraham preparó su corazón para adorar. Versículo 4, miren lo que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Una cosa, hermanos, es que Abraham se haya levantado y haya caminado y haya caminado y haya caminado y luego decir: no, pues todavía falta 1 kilómetro, todavía faltan 2 kilómetros. Pero cuando Abraham vio el lugar, hermanos, allí es donde tenía chance de regresarse. Pero, hermanos, Abraham ya tenía su corazón preparado para adorar. Número 5, hermanos, miren lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, Abraham se sometió a Dios para poder adorarlo. Y por último, número 6, Abraham hizo todo como el más grande adorador, hermanos, y no rehusó a su hijo. Ahora déjeme decirle algo, hermanos, y escuche bien lo que le voy a decir. Dios podía, hermanos, haber hecho todo lo que Abraham hizo, hermanos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios podía haber hecho todo lo que Abraham hizo. Pero ¿por qué quiso que Abraham lo hiciera? Estaba probando su fe. Estaba probando su fe. Aun cuando estaba preparando ese asno, eso hablaba de su fe. Aun cuando estaba preparando esa leña, eso hablaba de su fe, hermanos. No podía haber Dios hecho esto, hermanos, así pensando humanamente. No hubiera podido Dios decir: ¿sabes qué, Abraham? Voy a pedirte a tu hijo, mañana va a amanecer muerto. ¿No era más fácil así? Bueno, digo yo, ¿verdad? No iba a ser fácil para Abraham, pero para Dios no era más fácil eso. Mañana va a amanecer tu hijo muerto y me lo vas a ofrecer y va a ser mío, está bien. Era más fácil, a lo mejor no iba a doler menos a Abraham, a lo mejor no iba a sentir tanto dolor, hermanos, pero Dios lo dejó que pasara, dicen algunos, hermanos, por los más grandes infiernos. Y más cuando vio el lugar.
Pero qué, hermanos, así es Dios, hermanos. No entiendo yo por qué, pero así trabaja Dios. ¿Sabe cuál es la razón por la que Dios permitió que Abraham pasara por todo eso? Dios andaba buscando un verdadero adorador. ¿Y sabe qué anda haciendo Dios en estos tiempos, hermanos? Anda buscando. Amén. ¿Habrá aquí algunos? No hay, ¿verdad? Más bien, no. ¿Habrá aquí verdaderos adoradores, hermano? Acuérdense, Dios pudo haber hecho todo eso. Dios puede hacer, hermanos, que la prueba se acabe ya, ¿o no? La prueba que tú tengas, Dios puede hacer que ya se acabe, ya, es más, ya. Pero ¿por qué me deja que pase por esto y que pase por aquello y luego que pase por esto otro y que haga todo aquello? Hermano, eso es parte de que tu fe crezca. Permite lo que Dios lo haga, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere proveer. Hermanos, Dios, hermanos, le digo, podía haberlo hecho, hermanos, porque Abraham era su amigo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Usted me dice cuando ya lo tenga, hermano. Sí, miren lo que dice, hermanos, ahí. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué, hermanos? Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿eran amigos, sí o no? Entonces, si eran amigos, ¿por qué Dios permitió que le pasara eso? Sí, hermanos, pero Dios no es cualquier amigo. Dios es el amigo, hermanos. Y Dios le permitió que pasara por eso, hermanos, porque era su amigo y Dios quería bendecirlo, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Jehová te va a proveer, ¿sabe cuándo? Cuando lo adores verdaderamente. Número 3. Vaya otra vez a Génesis, hermanos, 22:9, por favor. Génesis 22:9 al 14. Usted me dice, hermanos. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña. ¿Y qué hizo, hermanos? Ató a su hijo. Cuando lo ató, él cree que ya haya entendido, pues se me hace que yo soy. ¿Sí o no? Amén. Sí. Dice, y ató a su hijo y lo puso en el altar. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la leña. Cuando el hijo lo ató, ¿verdad? Lo amarró. Y Abraham ya le había dicho, ¿qué le había contestado a versículos atrás? Dios se proveerá de Que Dios se cordero. proveerá. Pero ¿sabe a quién se estaba refiriendo Abraham? A su hijo no. Al cordero que iba a aparecer, al carnero que iba a aparecer. Pero el hijo no sabía. Lo amarró y luego preparó la leña y lo puso encima de la leña, lo ató, hermanos. Y el hijo, ¿qué cree que estaba pensando? Pues yo soy. Pero Abraham no, hermanos. ¿Me está entendiendo, no? Abraham ya sabía. Qué tremendo, va. Siga leyendo, hermanos. Dice, ¿en cuál nos quedamos? 10. Y extendió Abraham su mano. ¿Y qué, hermanos? Y tomó el cuchillo. Ya vamos avanzando, va en el proceso. Amarrado, acostado. Abraham extendió su mano. ¿Y qué traía en la mano? El cuchillo. El cuchillo. Y el hijo así. ¿Qué cree que estaba pensando? ¿Seré yo el sacrificio? Él ya sabía que él iba a hacer. Pero Abraham ya sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Y cómo usted sabe eso, hermano? Por las palabras que ya él dijo atrás, hermano. Jehová va a proveer, hermanos. Escucha lo que te voy a decir. Jehová va a proveer en el último momento. Amén. Cuando ya todos te ayudaron, cuando ya hiciste todo lo que tú podías hacer, y cuando ya nadie más te puede ayudar, ahí es cuando Él aparece, hermanos. Y la provisión que Él te da
es lo suficiente para salir de la prueba, hermanos. Amén. Yo lo he vivido, yo imagino que usted también. Por eso, hermanos, Dios es digno de adorar, hermanos, Amén. de servirle. Jehová va a proveer en el último momento. A veces Dios deja, hermanos, que gastemos todo, que nos desgastemos todo. ¿Se acuerda aquella mujer, hermanos, cuando va y se acerca y dice que ya había gastado todo, que había gastado todo en médicos, pero aún no iba con el médico de médicos? ¿Se acuerda que fue lo único que hizo aquella mujer? Con su manto. ¿Y qué dijo Jesús? Ha salido poder de mí. ¿Quién dijo eso, hermano? Jesús. No, pero allá, ¿dónde fue usted? No trabajadores. No diga nombres, hermano. De aquí no puede salir poder, hermanos. De aquí lo que va a salir es mugre o no sé, ¿verdad? Pero de Jesús sí salía poder. Amén. Pero aquella mujer ya había agotado todo, hermanos. Y es precisamente ahí donde Dios es especialista, hermanos. Amén. Cuando ya agotaste todo, el último recurso, no sé si sea correcto decir recurso, hermanos, pero el último es el Señor, hermanos. No el último porque tú lo dejaste al último, sino el último porque estás en una prueba y Él ya sabe cuándo lo va a hacer, hermanos. Mire lo que sigue diciendo, hermanos, el versículo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Dígame usted, hermano, ¿quién puso ese carnero ahí? Dios. Pues Dios, hermano. ¿Por qué exactamente allí? Así es Dios de exacto. Jehová va a proveer, hermanos, en el último momento, hermanos. Cuando ya todo se acabó, hermanos. Cuando ya todos los recursos se agotaron. Cuando todos los recursos humanos, materiales, cuando ya nada parece que va a suceder, hermanos. Cuando parece que los milagros se acabaron. Cuando parece que los cielos se cerraron y se hicieron de bronce. Allí es, hermanos, cuando tu fe abrirá esos cielos, hermanos. Hermano, ¿de qué está hablando del pentecostalismo? No, estoy hablando de la verdad, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La provisión de Dios, hermanos, aparece justo cuando tiene que aparecer. Por eso le digo, hermanos, si usted está pasando por una prueba, aguante, hermanos. Amén. Tal vez el carnero ya está por ahí trabado y usted va a ver la provisión de Dios. Hermanos, Dios es especialista, hermanos, en aparecer así, como por arte de magia. No sabes cómo, ni quién, ni por qué. Lo único que sabes es que Dios lo hizo. Hermanos, ya estaba el cuchillo en la mano. ¿Sí entiende eso? Y fue ahí, hermanos, cuando Dios obró. Hermanos, Dios lo sabe todo, hermanos. Él ve todo. Él sabía lo que sentía Abraham. Él sabía lo que pensaba Abraham. Pero también Él sabía lo que Abraham podía hacer, hermanos. Por Él. Por Dios. El Señor le dice: ¿por qué le proveyó? Porque no rehusaste darme a tu hijo, a tu único, al que más amas. Hermano, ¿no cree usted que es tiempo de que nosotros comencemos a sacrificarlo?
¿Qué es lo que más amas? ¿Tu dinero? Así ya va a empezar. Hermanos, ¿qué es lo que más amamos todos? La mayoría. Y es tal vez lo que tenemos que sacrificar para Dios, hermanos. Amén. Para Dios. ¿De qué? ¿Nos está pidiendo dinero? No. Te estoy hablando de fe. Hay que ser adoradores, hermanos, verdaderos de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué vamos a ganar con eso, hermanos? Nos vamos a empobrecer. Nadie se ha empobrecido por darle a Dios. Nadie. ¿Qué vamos a ganar? Que tu fe sea grande delante de Dios. Hermanos, no hay nada que nos vayamos a llevar cuando muramos, hermanos. Nada. ¿Y por qué estamos tan enfocados en el dinero y en lo que obtenemos con él? Nos hemos vuelto, hermanos, necios, duros. Pero en esta hora, hermanos, Dios quiere que seas un verdadero adorador. Amén. Sacrifica lo que más te duele. Tal vez no sea dinero, tal vez sea tu orgullo, tal vez sea otra cosa en tu vida. Sacrifícalo para Dios. Tú piensas que a lo mejor no puedes vivir sin eso. Yo te aseguro que sí puedes vivir sin eso. Amén. Porque Dios te va a proveer para que puedas vivir sin eso. Si Dios hubiera permitido que Isaac muriera, yo estoy seguro que Dios le hubiera dado otro hijo. Tal vez Abraham ya se había encariñado con ese. Bueno, también Dios le hubiera podido haber resucitado a ese hijo. Para Dios nada es difícil, hermanos. Amén. Para Él todo es posible. Por eso le digo, hermanos, sacrifique lo que Dios le está pidiendo que haga. Tal vez es tu vida, sacrifícala. Porque el Señor Jesús le dijo a Pedro que todos los que han dejado algo por Él van a recibir recompensa aquí y allá en el cielo. Entonces no hay pérdida, hermanos. Amén. Vamos a sacrificar para Dios, hermanos. Amén. Si es nuestra vida, si es nuestra salud, si es nuestros recursos, si es lo que tengamos, sacrifiquémoslo para Dios. ¿Por qué razón? Dios proveerá, hermanos. Amén. Es más, hermanos, si un día, hermanos, llegaran a quebrar todas las empresas en Saltillo, hermanos, principalmente las más fuertes, ya saben cuáles son, ¿qué haríamos, hermanos? Todos regresan para el rancho. Viviríamos como los cristianos de antes, hermanos. Cada uno decía que lo suyo era ¿de quién? De todos los demás. Hay un dicho que yo tengo, usted ya lo conoce, que dicen, donde comen, ¿cómo va a ser? Comen tres, pero yo ya lo cambié, hermano. Cuando estaba en el instituto yo te decía, donde comen dos, comen 15. Y siempre comíamos 15, hermanos. Amén. Porque Dios siempre provee. Pero hay que sacrificar, hermanos, para Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojos y vamos a orar.